Listo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva María García y estoy aquí para presentarte mi trayectoria profesional y para hablarte de un tema que me parece pues muy valioso y es un tema fundamental del ámbito de la psicología. Justamente yo lo que quise estudiar desde que me acuerdo era la carrera de psicología y así fue en la UAM Xochimilco. Luego tuve la oportunidad de ir a estudiar una maestría en educación en el TEC de Monterrey y después estudié varias especialidades en psicoterapia, que también desde que me acuerdo era a lo que me quería dedicar. Y pues la verdad es que sí he hallado vocación en ambos ámbitos, en la docencia y en la psicoterapia. Entonces me formé en el modelo de la Gestalt, en la psicoterapia existencial, eh, la hipnosis ericksoniana y algunos otros diplomados breves respecto al mundo de la psicoterapia. Y también diversos cursos de capacitación y demás para trabajar en la docencia, tanto de alumnos a nivel profesional como de capacitación para el trabajo con adultos. He trabajado en el TEC de Monterrey, ahí pues me quedé después de estudiar varios años, gracias a Dios, una buena experiencia y también entonces colaboré en diplomados y en diversas empresas. Luego también colaboré un corto tiempo en Unitec y después en diversos institutos de desarrollo humano con talleres cortos. Y pues bueno, justamente ahora me gustaría hablar de este tema de la importancia de la verdadera autoestima. Le puse así la verdadera autoestima porque a veces se entiende de una manera pues muy limitada, muy superficial y realmente es un aspecto fundamental de nuestra personalidad y hace mucha diferencia en el modo en que vamos viviendo nuestra vida y por eso entenderla mejor y saber incluso cómo se puede hacer para desarrollarla y tal, pues es valioso siempre. Bueno, pues justo el objetivo de hablar de este tema es que reconozcas la importancia de una autoestima fuerte para lograr la salud psicológica, que también incluye la salud física, fuerte para lograr la salud psicológica, decía, el desempeño exitoso y las relaciones positivas con nosotros mismos y con los demás. Realmente sí, la autoestima hace un papel fundamental en esas posibilidades. Y pues, entonces precisamente es valioso que todos consideremos mucho más la importancia del manejo de nuestras emociones en las diversas áreas de la vida y reconocer el papel que tiene la autoestima en ello. Bueno, pues entonces la autoestima luego se define de formas muy sencillitas, que es el amor a uno mismo, la dignidad y el tener justamente una autovaloración. Y es eso, en efecto, pero tiene mucho más de profundidad. Una definición formal, además planteada por uno de los pioneros en el estudio profundo de la autoestima, fue precisamente Nathaniel Branden, eh, expresó así, que la autoestima es una predisposición para sentirnos aptos frente a los retos de la vida y merecedores de felicidad. Entonces, fíjate, justo dice, una predisposición es un modo de estar en nuestro mundo interior que depende de nuestras creencias, de nuestras experiencias y demás. De entrada, nos hace tener convicción de sentirnos capaces, de sentirnos hábiles, que podemos aprender lo que necesitemos aprender para enfrentar lo que pues nos traiga la vida y que también incluye una autoestima fuerte, incluye la convicción de nuestro derecho a ser felices. Y también agrega esta misma definición, que es una vivencia interna, como lo estaba explicando hace un momento, de que es un estado interior que ya está, digamos, de fondo,
para confiar en nuestra propia mente y vivir también valorándonos y respetándonos a nosotros mismos. Eso lo dice Nathaniel Branden. La conciencia de eficacia, también entonces la podemos ver precisamente como confianza en uno mismo, se refiere a sentirse básicamente capaz para aprender, a enfrentar y resolver lo que la vida nos requiera o nos presente nuestras propias decisiones en la vida. Esta conciencia de eficacia o confianza en uno mismo es algo susceptible de adquirir. Nacemos con el potencial para la autoestima, pero igual que el lenguaje, nacemos con el potencial para adquirir un lenguaje, pero ya su contenido, ¿no? Y también la amplitud, por ejemplo, del vocabulario que pudiésemos tener, es adquirido. Así también es con la autoestima. El concepto que tengamos de nosotros mismos, ese nivel de confianza en nuestro valor, en nuestras habilidades, en nuestros derechos, ya es algo que adquirimos. Y por tanto, justo entonces también pues podemos fortalecerla cuando nos haga falta. Y vivir con autovaloración y respeto hacia uno mismo significa sentirnos con derecho a un trato justo, a defender nuestra dignidad y desde ahí ser capaces de hacer que los demás nos respeten. O sea, fíjate, justo la autoestima implica una convicción del derecho a ser tratado con toda la dignidad, precisamente con todo el respeto, con toda pues justicia, amor. Y eso sabemos que es algo que puede ser no tomado en cuenta por el otro en algún momento dado, pero cuando tenemos una buena autoestima, entonces no dependemos de que sea así por parte del otro. Hemos logrado interiorizar esa convicción de ese derecho a ser tratado con justicia y de tener bienestar y tal, el que entonces pues nos lleva a plantearnos así o plantarnos, injusto también se puede utilizar la palabra plantarnos ante la realidad con esa convicción y desde ahí precisamente entonces podemos hacernos respetar por los demás. Si nosotros mismos no creemos en nuestro derecho a ser tratados así, con respeto y con justicia, entonces si nos viene maltrato de parte de nuestro entorno, lo podemos aceptar, lo podemos padecer, pero quizá no movilicemos todos nuestros recursos para modificar que sea así. En cambio, cuando sí lo creemos, entonces lo hacemos. Por eso también entonces significa de valorarnos y respetarnos a nosotros mismos, sentirnos con el derecho a satisfacer nuestras necesidades, sentirnos con derecho a alcanzar nuestras metas, a sentirnos merecedores de éxito, de bienestar, de felicidad, de amor, de todo ese estado precisamente de bienestar, por ser personas tenemos derecho. La autoestima es la convicción de ese derecho y también de cómo hacerlo valer, de cómo presentarnos ante los otros con ese autoconcepto, que entonces es el que también transmitimos a los demás. ¿Cómo se desarrolla nuestra autoestima? Pues bueno, en efecto es también algo que se va desarrollando a lo largo de nuestra historia, nuestro desarrollo, ¿no? Con los modelajes que nos haya tocado tener a nuestro alrededor. También contribuye mucho a desarrollar nuestra autoestima cuando sí nos enfocamos a comprender de dónde nos vienen cosas, de dónde aprendimos actitudes, por qué nos sentimos como nos sentimos, y si estamos dispuestos a comprender eso y a quitarnos ideas equivocadas y limitantes y a perdonar de dónde nos hayan venido esos aspectos negativos que pudiésemos encontrar en nuestras creencias y entonces nos empeñamos en desarrollar nuestro propio potencial, desarrollando habilidades, confiando en nuestra capacidad de aprender y eso poniéndolo en práctica. Entonces así se va haciendo un círculo virtuoso al que le llamamos ciclo de éxito en el desarrollo de nuestro potencial. No se refiere a
éxito reflejado necesariamente en algún aspecto material o de comparación con los otros, sino de el desarrollo de nuestro propio potencial, de nuestra vocación. Entonces, por eso muestra el esquema que si vamos transformando el autoconcepto, eh, independientemente de cómo haya sido en nuestro desarrollo infantil, una vez que crecemos podemos ir identificando de cómo está hecho ese concepto de nosotros mismos y lo vamos sanando y vamos valorándonos, viendo nuestras cualidades, llenándonos de esa confianza en nuestra capacidad de aprender. Entonces, en efecto, nuestro concepto de nosotros mismos se fortalece porque tenemos esa confianza en que no importa que nos podamos equivocar o que no sepamos algo, podemos confiar en aprender, podemos elegir una actitud que nos lleve al desarrollo, justamente, no a el renunciar a posibilidades o no, pues, darle crédito a palabras descalificadoras hacia nuestro trabajo o hacia nuestra manera de ser. Vamos aceptando que pues hay diferencias de percepción, pero no dejamos de ver nuestra propia valoración. Todo eso va haciendo una autoestima fuerte, ¿no? Saludable, que a su vez esa se va a ver reflejada en que nos trae el logro de metas, comunicarnos asertivamente, poner límites al maltrato de los demás y tal. Todo eso son resultados satisfactorios que a su vez, como vemos, eso nos funciona, nos lleva a seguir en ese círculo de valoración. Y en cambio también en el sentido contrario, también se da este pues, círculo vicioso en el que vemos que se va deteriorando cuando no superamos los introyectos negativos. Introyectos son ideas que hemos asimilado, que hemos asumido sin cuestionar o sin preguntarnos si realmente serán ciertos o no. Simplemente hay mucha información que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo y que pues si contenía muchos mensajes negativos, quizá los fuimos dando por ciertos también y todo eso pues nos lastima porque nos dijeron cualquier de formas de desacreditación, como habernos dicho lentos, torpes o cualquier cosa en esos sentidos, lo creímos. Entonces, eso se va a ver reflejado precisamente en que entonces no vamos a estar dispuestos, por ejemplo, a correr ciertos riesgos o a aceptar ciertos retos, porque pues nos la creímos esa parte de torpeza o de dificultad y tal. Eso es lo que hay que quitarnos de encima, porque son creencias. Y en cambio, precisamente, si nos quitamos esas ideas, pues iríamos en el círculo virtuoso que ya explico. Dice que también la autoestima se deteriora cuando no nos respetamos y permitimos el abuso, precisamente por no encontrar nuestra fortaleza para poner límites, cuando no nos ayudaron, no nos enseñaron y nos seguimos así, ¿no? De permitir maltrato, pues todo eso también pues va afectando ese concepto que tenemos de nuestro propio valor. Cuando vivimos de maneras inconscientes o irresponsables o inasertivas o sin propósito y sin integridad, todas esas formas de vivir en la negación, no reconociendo causas y consecuencias y en lo que está realmente sí también en nuestras manos atender y no lo hacemos, y cuando no nos expresamos auténticamente, cuando no tenemos claridad de a dónde queremos ir y no nos esforzamos por llegar a metas, pues también todo eso va haciendo que no creamos en nuestra propia capacidad de desarrollo, de autorrealización, y pues entonces se va reflejando así todo eso en el esquema. Actuando reactivamente, ¿no? Desde lo interiorizado y lo crecido, eso es a todo lo que se refiere como que puede venir de la historia de vida. Todo eso va generando una actitud constante de autocrítica, de autodesprecio, que va generando
esa baja autoestima que también va generando pues sentimientos de ansiedad, de angustia, de malestar, de tristeza. Una baja autoestima va coadyuvando a todos esos estados negativos también de depresión, de desmotivación. Todo eso pues va trayendo sensación pues de fracaso, de estancamiento, de no capacidad de logro, como no eh, ir llegando a esos estados de avance, de satisfacción, de felicidad, porque además justo el autosabotaje entra cuando además, como no creemos en nuestro derecho a ser felices, a ser merecedores de bienestar, o no creemos que podamos lograr unos resultados, pues nos vamos quedando apagados, nos vamos evitando también entrar en el desarrollo, y pues todo eso son formas de autosabotaje que van alimentando ese ciclo de fracaso, de malestar, incluso de rechazo hacia nosotros mismos. Y por eso entonces, pues hoy día existen muchos planteamientos acerca de cómo se puede fortalecer y desarrollar la autoestima, que aunque haya tenido carencias y limitaciones a lo largo de nuestro desarrollo, buena noticia es que siempre es posible llegar a modificar esos aspectos de nuestra psique que han sido aprendidos, que han sido adquiridos y por tanto son susceptibles de modificarse. Y entonces algunas de las pautas más importantes que plantea este autor están la práctica de vivir conscientemente, es decir, estar dispuestos a poner atención en qué nos lleva a qué y a revisar muchas cosas de nuestra historia de vida para modificar todo aquello que nos estorba, que nos hizo daño y poder hacernos de una visión de nosotros mismos mucho más benevolente, amorosa, más aceptante incluso. Por eso el siguiente punto es la práctica de la aceptación de uno mismo. Implica muchas cosas, entre ellas no es necesariamente estar de acuerdo. Aceptación en este sentido no es sinónimo de estar de acuerdo con todo lo que vivimos o con todo lo que está también pues en nuestra forma de ser. Sin embargo, la aceptación se entiende como un acercamiento a ese principio de realidad desde el cual partir para hacernos cargo, para comprender de dónde viene, reconociéndolo. Porque si no reconocemos algo en nosotros mismos, no nos vamos a hacer cargo de modificarlo. Entonces, desde ahí es esa aceptación para estar dispuestos a reconocer lo que sí hay, lo valioso, incluso a veces mucho de lo que de lo que tiene que ver con la aceptación es del lado de las cualidades, de las capacidades, del potencial que se podría desarrollar, o bien de aquello que nos tengamos que hacer cargo. Entonces también va de la mano con la práctica de la responsabilidad de uno mismo. En ese punto, el énfasis está en quitarnos de una idea de victimez, ¿no? De no poder hacer nada al respecto, de culpas. Todo eso no sirve. Lo que aporta a nuestro desarrollo interior es realmente estar dispuestos a hacernos cargo a partir de que precisamente ya podemos hacernos cargo. Cuando éramos pequeños, pues solo nos tocó vivir, absorber en nuestro medio ambiente lo mejor posible, pero una vez que pues llegamos a una cierta etapa de juventud en la que ya podemos comprender muchas cosas, pues ya nos toca hacernos cargo de nosotros mismos. Y eso se refiere a la práctica de la responsabilidad de uno mismo. Luego la práctica de la autoafirmación es la asertividad, ¿no? Que se define como el justo medio entre expresarnos de una manera correcta, cordial, pero firme, clara, auténtica, sin irnos al extremo de la agresión o de la agresividad para que prevalezcan nuestros puntos, ni tampoco a la sumisión y a la renuncia de nuestra autenticidad y estar además buscando la aprobación, la aceptación de los demás, nada de eso, sino justamente entonces la afirmación, la validación, la expresión clara de nuestra auténtica postura, clara y también correcta, cordial, ¿no? Pero sí
firme y auténtica. Es la práctica de la autoafirmación. La práctica de vivir con propósito nos habla de estar dispuestos a ponernos metas, a orientarnos a esa búsqueda de desarrollo, a darnos cuenta que cuando nos proponemos cosas que alcanzamos, entonces eso también nos da la experiencia de ser confiables para nosotros mismos cuando cumplimos lo que decimos y cuando logramos metas que nos propusimos, nos damos cuenta de que sí podemos desarrollar nuestro potencial y construir la vida que queremos. Y finalmente la práctica de la integridad personal nos habla de muchos aspectos de la ética, para no confundirnos con que una autoestima saludable se vuelva egocentrista o se vuelva en soberbia o se vuelva eh, función. Todo eso es en realidad entonces un malentendimiento de lo que es la verdadera autoestima, que no requiere ni comparación, ni competencia, ni jactancia, sino que al entenderse bien, correctamente, se tiene esa valoración del propio ser en sí mismo. Y entonces la satisfacción proviene precisamente de ese reconocimiento y de esa validación y de esa valoración de nosotros mismos sin necesitar competir, sin necesitar ensalzarse por encima de otros, nada de eso, sino simplemente la convicción en lo que decía al principio, ¿no? En nuestra confianza para aprender, para resolver, para desarrollar y en nuestra convicción de nuestro derecho a ser felices es lo que nos va llevando por ese camino de, pues, de la verdadera autoestima, que en realidad también podríamos decir es el camino de la autorrealización. Bueno, pues entonces hasta aquí llego con este tema. Pues gracias por su atención.